y le damos ese espacio que Él necesita. Vamos a estudiar este tema que es bendición con condición. ¿Cuántos creen de ustedes que todas las bendiciones del Señor son con condiciones? Y hay algo importante que la palabra de Dios a continuación nos ha de impartir en este momento. Es la palabra de Dios y no mis pensamientos. Y bueno, quisiera en este momento que pudiéramos abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9. Y vamos a leer los siguientes versículos. Dice a continuación el versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. ¿Recuerdan que Dios había aparecido a Salomón la primera vez? Y la primera vez fue aquella cuando en un sueño, cuando él fue a hacer sacrificios, Dios le aparece en su sueño y le dice: Salomón, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo te dé? Y en esa ocasión, Salomón muy bien pudo haber pedido riquezas, muy bien pudo haber pedido la vida de sus enemigos y pudo pedir mucha gloria para sí. Bien, esto se lo dijo el Señor, se lo dijo Jehová: por cuanto tú no pediste estas cosas, yo te voy a dar estas cosas. Vas a ser el hombre más sabio, vas a ser el hombre que va a tener, que va a tener mucho dinero, no va a existir otro antes ni después de ti. Y vas a ser un hombre sabio. Y sabemos en la actualidad que eso es una realidad. Dios se lo cumplió y no hay otro como Él. Pero ahora el Señor, pues ahora le permite a Salomón a que construya su templo. También es importante saber por qué Dios permite que ahora Salomón sea quien le construya su templo. Han podido estudiar en las Escrituras que David pues quería construir el templo de Dios. De hecho, David había hecho preparativos, había reunido oro, tesoro, maderas y todo cuanto se iba a necesitar para que pudiera hacer el templo del Señor. Sabemos cuánto celo tenía el rey David cuando se trataba del templo de Dios, cuando se trataba incluso de poder hacer todo lo que el Señor le había mostrado. Pero Dios le había dicho a David: ¿sabes qué, David? No me vas a construir tú el templo porque me has derramado mucha sangre. David fue un hombre muy sanguinario y bueno, él hacía la voluntad de Dios, pero Dios no quería que una persona que había derramado mucha sangre hiciera su templo. Y él quería que fuera un hombre de paz, quería que el que se lo hiciera, a eso me estoy refiriendo, que él fuera un hombre de paz el que le iba a construir el templo. Y bueno, finalmente la Biblia dice exactamente lo que estás escuchando. Dios le dice a David: ¿sabes qué, David? El que me va a construir tu templo o mi templo va a ser tu hijo Salomón. Entonces David humildemente le pasó todo a su hijo Salomón y le dijo: ¿sabes qué? Yo he proveído todo. Ya Dios me dijo que yo no voy a poder construir este templo, lo vas a hacer tú. Y Dios me ha dicho que tus días van a ser de paz, van a ser de tranquilidad, tus enemigos se van a acabar y ahora a ti te toca hacer el templo del Señor. Hermanos, vuelvo a recordar esto porque es importante que nosotros lo entendamos, porque Dios de alguna manera permite ciertas cosas a cada uno de sus hijos. Yo sé que usted tiene un propósito. Tal vez quisiera hacerle un templo al Señor. Yo sé que quisiera hacerle una iglesia. Yo sé que quisiera hacerle una escuela.
yo sé que quisiera, no sé cuántas cosas podríamos recalcar en este momento. Dejemos a un lado lo espiritual, o sea, hablar de iglesia, de una escuela para Dios, de un centro misionero para Dios. Nos vayamos en la vida real, en la vida de la familia. Yo sé que como padres tenemos el deseo todavía de dejar construido esto o aquello. Y quiero decirle que ya sus ojos no lo verán, porque David, hasta donde yo sé, incluso ni vio los cimientos del templo de Dios. Ni David tuvo la oportunidad de ver ese magnífico templo. Ya era cuando Salomón llegó a ser rey, y ahora ya Salomón, pues ahora se dispone a hacer el templo de Dios. O sea, David, hermanos, no lo vio. Hay cosas, hermanos, que ustedes ya no van a ver. Hay cosas que ya ustedes no van a tener la oportunidad de ver en la obra de Dios. Yo sé que durante tanto tiempo se ha predicado, ustedes saben, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y posiblemente muchos como David ya no van a ver esa gran obra. Ya no van a ver muchas cosas en su familia. Y a eso le va a tocar ahora a que sus hijos lo hagan. Pero también hay otra aplicación importante. ¿Por qué es importante que lo veamos? No estoy diciendo que ustedes no lo logren ver también. Puede ser que algunas cosas van a lograr verlo ustedes también. Pero lo que sí es cierto es que ustedes posiblemente ya no van a tener el liderazgo. Posiblemente ya no van a tener esa parte que Salomón tuvo, porque Salomón fue el que dirigió y Salomón fue el que ejecutó la obra de ese grandioso templo. Y hay, por eso insisto, hermano, posiblemente el Señor ahorita te esté utilizando como David, pero va a llegar el tiempo que el Señor te va a decir, ¿sabes qué? A ti no te va a tocar hacer lo siguiente. Le toca hacerlo tu hijo, le toca hacerlo tu hermano, le toca hacerlo aquel o el otro que el Señor pueda elegir. ¿Por qué? El Señor, pues, en su providencia hace las cosas como a Él le conviene. Entonces, amigo, esta segunda vez, Salomón, ¿verdad? El Señor viene y se le aparece a Salomón por segunda vez, pero ahora el Señor se le aparece ya no para decirle a Salomón, oye, Salomón, ¿qué quieres que yo haga por ti? No, ahora el Señor, Jehová, se aparece de una manera distinta. Ahora el Señor viene a Salomón y pues él viene con sus instrucciones y viene específicamente, obviamente, a hablarle a Salomón, pero ¿cómo puedo expresar? Viene ahora el Señor a darle, sí, obviamente, instrucciones, pero es de una vez el Señor, no sé si decir tajante, no sé si expresarme de esta manera. El Señor ya venía, bueno, y sabemos que el Señor siempre cuando nosotros se va a dirigir, Él sabe lo que nos va a decir y no le busca, ¿verdad?, lado. Es decir, que no le da vuelta tantas cosas al asunto como normalmente nosotros lo decimos, sino que el Señor venía específicamente, esa es la palabra, venía específicamente a Salomón a lo que él tenía que escuchar. ¿Y qué era lo que tenía que escuchar? Versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué bendición sería que el Señor pudiera venir en estos momentos y que en cada iglesia y que en cada hogar y que en cada obra que nosotros nos hemos empeñado en cumplir el propósito de Dios, porque saben, el Señor hoy en nuestros días, como en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Salomón era el propósito de Dios que hiciera en el templo de Jehová, donde estaba el arca, donde estaba el lavacro,
donde estaba el altar del incienso y todos los instrumentos que existían en ese entonces. Ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios en esos días era conquistar a las naciones, era someter a las naciones. Ese era el mandato de Dios. Y sabes, hoy, en nuestros días, su mandato es que el mensaje se esparza a otros lugares. Y es ir y hacer una casa de oración, es hacer centros misioneros, es hacer escuelas misioneras, es, hermano, de alguna y otra manera, las instrucciones que nosotros ya tenemos en la palabra de Dios. Y sabes, aquí el Señor reconoce que Salomón estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Es importante que nos detengamos tantito. ¿Será que nosotros estamos haciendo eso en la actualidad? ¿Será que estamos proveyendo para la causa de Dios? Bueno, Dios proveyó para Salomón y obviamente que Dios está dispuesto para proveer para nosotros, pero ¿será que estamos haciendo específicamente lo que el Señor está pidiendo tal y como Él lo está pidiendo? Amigo, Salomón hizo lo que el Señor le había pedido, construir ese templo. Y fíjate que algo muy importante en el versículo 1 dice que Salomón había acabado de hacer la casa de Dios, pero dice al final, y todo lo que Salomón quiso hacer. O sea que todavía Dios le permitió a Salomón que hiciera algo que a él le agradaba y le gustaba. Y obviamente que no iba en contra también de lo que Dios había especificado, sino que hay algo que le gustó. Y digo, Señor, mira, le voy a poner este detallito más. Hermanos, ¿será que de lo que Dios nos ha ordenado que hagamos en estos días, de lo que Él dice en su palabra, será que nosotros lo estamos haciendo tal y como Dios lo está pidiendo? ¿Será, hermanos, que incluso le estamos poniendo un poquito más, como lo hizo Salomón, con el deseo de lo que él quiso hacer? El deseo de tu corazón. Lo cierto, hermano, es que, bueno, es bueno que enfaticemos esta parte. Yo creo que por algo me detuve. Pero miren, hermano, el propósito de Dios desde hace tiempos atrás, era, cuando inició el adventismo, era que se levantaran institutos médicos, escuelas misioneras. Bueno, de hecho, las escuelas van con ese perfil de que sean médicos misioneros o que sean misioneros. Ese fue el propósito por el cual recibimos el testimonio del espíritu de la profecía, y a Ellen White se le empezó a revelar todo lo que Dios quería y cómo lo quería. Y el propósito era de que cada joven que saliera del lugar de los institutos, pues fuera un misionero y se fueran a otros lugares. Obviamente que en esos institutos también tenían que enseñarles agricultura, también no dudo que podían enseñarle las cuestiones acerca del cuerpo, de cómo curar a una persona y ser sabios en diferentes áreas conforme se fuera desarrollando la sociedad. Digo, en nuestros días, hoy, ¿verdad? Ya hay mucha electrónica, computación, y bueno, se tiene que saber de eso, de electrónica y de todo eso, de los aparatos. Y bueno, también a los jóvenes encaminarlos en esa dirección. Pero mira, hermano, lo cierto es, tal vez alguno me está diciendo por allá, ya no le des tanta vuelta, ¿verdad? Y di las cosas como son, y eso es lo que pretendo hacer. ¿Sabes, hermano? El sentido es que el propósito no se está haciendo como Dios lo había pedido. Para empezar, las escuelas que se iban a hacer en el tiempo de Ellen White, cuando Dios le revela, para empezar era que los costos que tenían que redundar dentro de los institutos tenía que ser barato. Para empezar, tenían que ser baratos, tenían que ser accesibles
para todos quienes, para todos los que conocemos el adventismo y también para la gente de afuera. Y lo cierto es que hoy en la actualidad, esas escuelas que se han hecho, no todas, hay algunas que yo conozco que incluso ayudan a las personas, pero hermano, escuelas que ustedes conocen, tristemente ya se ha salido del orden que Dios ha pedido. No, hermano, no es accesible para todos. Son muy pocos los que pueden estudiar en ese lugar. Y eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que sus hijos adventistas, todos los adventistas pudieran estudiar ahí. Y hermano, es un costo exorbitante que vale la pena recalcarla. Y siento que desde ahí, desde ese lado, no se está logrando el propósito de Dios. El propósito de Dios también era que hicieran los sanatorios. En el tiempo de ella lo hicieron, pero dense cuenta cómo se levantó un doctor llamado George Kellogg. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó, hermanos? También se fue por otro lugar y empezó a negociar. Y sabemos que Battle Creek después fue quemado. Fue quemado una imprenta y fue quemado también un sanatorio porque se habían desviado del propósito divino. Y amigo, eso es a lo que voy. A Salomón ahora el Señor se le aparece y le dice, mira Salomón, yo he escuchado tu oración. Lo que pasa que Salomón, hermanos, en ese momento no solamente había cumplido con lo que Dios le había pedido, de hacer el templo, pero ahora Salomón había orado y le había pedido a Dios que ahora se manifestara y que él de alguna manera mostrara que sí había recibido ese templo que él había hecho. Es decir, que Salomón estaba haciendo la dedicación. Y en esa dedicación, Salomón se le aparece, dice la palabra de Dios por segunda vez y le dice, mira Salomón, yo he escuchado tu oración y voy a volver a leer, y tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Imagínense escuchar eso. Es una cosa hermosa de que Dios ahora dice, yo voy a bendecir esta casa, yo voy a estar todos los días, yo voy a bendecir, yo voy a estar contigo, Salomón. Pero ahora, hermanos, ya lo dije, pero ahora vienen los peros. Porque el versículo siguiente muestra la condición. Escuchen lo que dice el versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Escuchen, hermanos, versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y lo adorares. Voy a leer una parte del versículo 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Yo, que dice, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Amigos, rápidamente. ¿Israel ya fue cortado? Amigos, sabemos que Israel ya fue cortado desde hace tiempo, desde el año 70. Hermanos, sabemos en las profecías que Daniel le dijo, ¿sabes qué? Daniel le dice, el Señor le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo.
Y sabemos que en el año 34 se dio el apedreamiento de Esteban. Dios les dio otro chancecito. Sabemos que en el año 34 ahí se termina, pero después de Cristo después de Esteban pasan otros años y en el año 70, hermanos, la nación israelita queda destruida. De hecho, si vamos a la historia, en el tiempo de Jeremías, Dios le habló a los príncipes, le habló a los reyes de ese entonces, y estos hermanos no entendieron. Lean, y se los recomiendo leer el libro de Jeremías capítulo 7, cuando Dios por medio del profeta Jeremías le dice: templo de Jehová es este. No pongan su confianza en esto, cambien sus caminos, cambien su vida, vuelvan a las sendas antiguas, obedezcan a la ley de Dios, y etcétera. Y ahí ustedes van a ver cómo el Señor los amonesta por medio del profeta Jeremías. Es decir, que ahora Dios le pone peros al pueblo de Israel. Y les dice ahora: mira, Salomón, vuelvo a Salomón, y Salomón le dicen ahora a Salomón: mira, Salomón, este templo va a ser bendito, este templo va a tener todas las bendiciones, este templo, mira, yo voy a habitar en él, y ustedes se van a gozar, y ustedes van a ser una nación grande y poderosa. Amigo, ¿sabían ustedes que si ellos, el pueblo de Israel, hubiese cumplido durante toda generación, hubiese cumplido lo que Dios le hubiese pedido, ¿sabían ustedes que hasta estos días ese templo pudiera seguir existiendo? Pero digo, con esa bendición, así como se presentó en la antigüedad, en el tiempo del rey Salomón. ¿Sabían ustedes que Dios pudiera seguir utilizando ahorita a la nación judía para que siguiera dando su mensaje? Y muy posiblemente te puedo decir que el Señor ya hubiese venido desde hace mucho tiempo. Pero esto, hermanos, se ha acrecentado, y porque Dios lo ha puesto en su palabra y nos ha dado el don profético y nos ha manifestado muchas cosas y nos ha revelado por qué el Señor no ha venido. Y sabes, una de las cosas, porque en cada generación, tristemente, su pueblo no cumple las condiciones, no se prepara. Esa ha sido una de las realidades. Y por eso a la nación judía, hermanos, que fue dejada a un lado. Y por eso la nación judía perdió ese maravilloso templo que el Señor le había dado y las bendiciones que Él le había prodigado a ese templo, y que de esas bendiciones dependía también la nación israelita. Amigo, quiero decirte algo en esta hora. El pueblo de Israel era bendito por ese templo, pero no era el templo, era la presencia del Señor. Y recuerden que a Salomón le dijeron: si andares en sus mandamientos, si andares en sus estatutos. Y Salomón también, hermanos, se los había recalcado en el libro de las Crónicas al pueblo de Israel. También le había dicho: si ustedes andan en estos caminos, si ustedes andan en el camino de Dios, si ustedes obedecen, el Señor también ustedes van a venir, van a clamar en este templo, y Dios lo va a escuchar y Dios lo va a liberar. Pero ¿qué hizo el rey? ¿O qué hicieron los reyes que siguieron, tanto como el pueblo? Los que han estudiado saben perfectamente bien que se fueron a la desobediencia. Pero cada vez que estos iban a la desobediencia y venían con humildad y se arrodillaban y le pedían al Señor y le invocaban, sí o no, el Señor los escuchaba. El Señor los escuchaba y los libraba de sus enemigos. Pero acuérdate que también Dios tenía un límite. Y estos, el pueblo de Dios en el antaño, hermano, llegaba un momento que perdían, por así decirlo, la razón, y se iban completamente a la desobediencia. Y vas a ver varios aspectos en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, vas a leer, si mal no recuerdo, Miqueas. Vas a ver incluso algunos otros versículos donde el Señor les reclama y les dice: estoy harto de sus sacrificios. O sea, el pueblo de Dios creía que con traer solamente las ofrendas y vivir en desobediencia y no vivir conforme a la voluntad de sus santos mandamientos,
creía que los sacrificios lo iban a salvar. Y amigo, insisto, ¿se destruyó ese templo? ¿Se destruyó la nación judía, sí o no? Hermanos, se destruyó, porque no cumplieron perfectamente lo que Dios les había pedido, como Él se los había pedido. Y sabes, amigo y hermano en la fe, cualquiera que sea la denominación que tú profeses, si tú has hecho algo que Dios te ha mandado tal y como te lo ha pedido y tal y como lo hizo Salomón, bien has hecho. Pero si tú no estás después que lo has hecho, no haces lo que Dios te está pidiendo como Él, hermano, te lo ha pedido y no estás cumpliendo las condiciones que Él quiere, quiero que sepas que tarde que temprano las calamidades se harán ver en aquellas cosas que Dios en algún momento te dio oportunidad de que tú las hicieras. Yo he visto iglesias, hermano, de todo corazón, he visto cómo personas que no cumplieron el propósito de Dios, he visto cómo se ha derrumbado y se han ido. He visto también en la historia, ese momento les hablaba de un sanatorio en el tiempo de Ellen White. Les había hablado que había una imprenta y también había un sanatorio. El sanatorio sí creo que estaba en Badecliff, y también había una casa editora. Y sucede, hermanos, que ellos se fueron, no cumplieron el propósito de Dios, y a Ellen White se le reveló que Dios iba a destruir ese sanatorio y esa casa editora porque se habían alejado del propósito de Dios. Claro que no todo fue en el momento, Dios ya había dado espacio. Acuérdense que Dios en nuestras vidas, tú y yo, Dios ha permitido que nosotros hagamos su obra y hagamos templos, escuelas, llevemos la obra de Dios aquí, allá. Dios permite también que nosotros crezcamos materialmente, estoy hablando en el aspecto laboral. Dios permite que crezcamos, así como permitió al pueblo de Israel. Pero cuando tú, hermano, después de un tiempo dejas de hacer y seguir el propósito de Dios y no andas en sus caminos y no obedeces sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos, y tal y como Él te lo ha expresado en su palabra, hermano, su bendición tiene que apartarse. Y cuando ya su presencia no se encuentra, ¿qué es lo que sucede? Obviamente que tiene que venir la destrucción. Hermanos, ¿cuándo fue la primera destrucción del templo de Dios de Salomón? Fue ni más ni menos, ustedes lo pueden ver registrada, el último rey creo que fue Joacim. Sí, fue Joacim, el último rey de Israel, cuando Nabucodonosor pues vino y sitió a Jerusalén y tomó los vasos del templo, saqueó todos los instrumentos de oro. Era una gran riqueza, hermanos, enorme que había en el templo, y pues se destruyó en gran parte, no solamente la ciudad, sino también el templo. Y la otra destrucción que tuvo, hermanos, ¿saben cuándo fue? Fue en el año 70. Ahí sí, hermanos, quedó completamente en ruinas, y desde ese entonces ya no se ha vuelto a edificar. Por ahí sé también que quieren edificar nuevamente ese santuario. Pero hermano, pueden edificarla, pero si la presencia de Dios ya no se encuentra, ¿qué sentido tiene? Hermano y amigo, ¿me estás escuchando? ¿Qué sentido tiene si se volviera a reedificar? Ustedes pueden ver en las redes sociales cómo dicen que el templo de Salomón va a ser reedificado nuevamente. Y sí, puede ser reedificado.
Pero si la presencia de Dios ya no está, ¿qué es lo que le da la bendición y lo que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos? Hermano, ¿qué sentido tiene? Ya no tiene ningún sentido. Lo que le da sentido, hermano, es cuando Dios lo ordena y cuando Dios, hermanos, da su presencia en lo que Él ha ordenado. Es por eso que yo quiero decirte en esta hora, que si Dios te ha ordenado algo, lo has hecho, lo tienes en tus manos, pues yo te invito a que sigas siéndole fiel al Señor y quiero que sepas que su presencia no se apartará de las cosas que tú hagas y del lugar que tú le has edificado. Y Dios ha de bendecir enormemente. Pero si en algún momento de la vida llegara a pasar como en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Como en los tiempos de los reyes, se apartaran del camino de Dios y se acabara aquello que Dios permitió que se hiciera en un momento y fuera de bendición para cada uno de ustedes, quiero que sepas que hay un templo mejor en el cual hemos ir y adoraremos por toda la eternidad. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis habla pues de un reino mejor. Y para los que han estudiado el libro de Primeros Escritos, hay un pueblo que dice que ha de adorar y que solamente unos de ellos van a tener el privilegio de entrar en ese santuario. Estoy hablando ni más ni menos que de los 144,000. Dice que cantan un cántico nuevo en esa visión. Miraba que cantaban un cántico nuevo y que nadie lo podía cantar y que solamente ellos estaban allá dentro con el Cordero. Hermanos, quiera el Señor que nosotros podamos tener ese privilegio que esos hombres van a tener y que nosotros podamos adorar en ese templo donde no va a ser jamás destruido, en ese templo, hermanos, donde tendremos la presencia de Dios por toda la eternidad. Si los que están aquí, estos templos, están fallando, quiero que sepas que el que está arriba, ese nunca falla. Y que esa sea tu mirada y que ahí sea donde tú pongas tu esperanza. Porque lo que está en esta tierra, tarde que temprano, hermanos, la historia nos ha mostrado que el hombre falla. Y no lo dudo que la historia también se ha de repetir.